Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo Nocturno. Soy Leonidas Castro, estaré con ustedes en los próximos minutos manejando información y por supuesto entrevistas, temas al cierre ya de la semana en este día viernes, luego de el torrencial aguacero caído en la madrugada, a las horas de anoche de ayer, y justamente donde las tormentas eléctricas fueron realmente demasiado fuertes acá en la ciudad. Incluso causaron apagones en varios puntos de Guayaquil. Este día también en la mañana pues ha sido un día entre soleado, nublado y algo lluvioso, pues a esta hora también ya se prevén más lluvias, así que hay que estar pendientes, ¿no? Porque el INAMI hacía la alerta, hasta este día domingo va a estar varias zonas del Ecuador realmente afectadas por el tema de las fuertes lluvias. Y en Guayaquil, pues bueno, ya casi que a diario pues nos encontramos con las calles, avenidas anegadas. Hay problemas también con el tema de la marea alta, la pleamar, y pues todo esto está afectando para que las actividades en Guayaquil a ratos sean bastante complicadas por el fuerte aguacero y las tormentas eléctricas que están justamente pronosticadas para estos días. Entre otros temas, pues el movimiento ENI y sus aliados pues aprobaron pues la ley de sostenibilidad y eficacia de gastos de los gobiernos locales. Estuvieron acá en Guayaquil justamente sesionando en San Borondón, para ser más preciso. Entre otras novedades, el presidente Daniel Noboa también tuvo muy temprano una entrevista en horas de la mañana, pues resaltaba el trabajo que se está haciendo, que está haciendo su gobierno enfrentando la delincuencia, incluso con amenazas, él, su familia, sus hijos, incluso todo eso lo detallaba el presidente, pues señalaba que el trabajo que están haciendo tanto el ministro de Defensa como el ministro del Interior, John Reinberg, estaba justamente encuadrado en lo que necesita el país, justamente trabajar y luchar contra estos grupos de delincuencia organizada. Incluso un detalle que daba el presidente, ¿no? Señalaba que tras la detención del alcalde de Guayaquil, pues se habían reducido los casos de homicidios aquí en el puerto principal. Eran algunas de las declaraciones que daba el presidente Daniel Noboa este día, pues, y mientras tanto el presidente Donald Trump pues, ha anunciado nuevamente un arancel global de 10% tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Con ello, pues justamente lo dijo en un discurso de trabajo esta mañana, justamente en la Casa Blanca, declaró ilegales pues los aranceles que impuso a sus socios comerciales la Corte Suprema. Pues Donald Trump pues, ha anunciado un nuevo arancel global de 10% a todas las importaciones. Así un poco las novedades también en lo que tiene que ver en el mundo, y quiero a esta hora de la noche pues saludar y darle la cordial bienvenida a Desiree Olaves. Ella es coordinadora del movimiento 20 Venezuela aquí en el Ecuador. Desiree, ¿cómo está? Buenas noches, le saluda Leonidas Castro, gracias por acompañarnos aquí en Radio Hino 29 en el Diálogo Nocturno. Buenas noches. Buenas noches, Leonidas, un placer estar en tu espacio. Un gusto compartir con usted, Desiree, y justamente quiero empezar con un tema que se aprobaba el día de ayer. Entendemos esta histórica ley de amnistía, la han llamado muchas personas, de lo que ha ocurrido en Venezuela, pero hay quienes tienen reparos porque se señala que aparentemente entre lo que se ha aprobado allá en el Congreso venezolano, en el Parlamento venezolano, deja de lado pues a líderes opositores como María Corina Machado. Quiero saber, deciré si es correcto eso que se está informando. ¿Cuál es la apreciación de ustedes de la aprobación de esta ley allá en Venezuela? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Te ratifico el agradecimiento por tu espacio. Bueno, fíjate, para nosotros el balance de esta ley de amnistía es una ley totalmente incompleta, es una ley injusta, que de base excluye a toda la familia militar, ¿ok? A todos los empleados públicos que en su momento decidieron separarse del régimen, también a la sociedad civil que fue acusada por una ley que nosotros estamos en este momento exigiendo la derogación, que es una ley, la ley del odio, en donde se tipifica cualquier tipo de protesta o cualquier tipo de señalamiento en contra del régimen, ¿no? Entonces estamos hablando de que es una ley que solamente abarca algunos casos especiales, que ellos, me imagino, estarán en este momento escogiendo a pinzas a quién realmente van a dejar salir, ¿no? A quién va a ser el sorteado de estas excarcelaciones, ¿no? Que esperamos que sean masivas a partir de estas horas, porque realmente todavía no han comenzado y dijeron que era de aplicación inmediata, y eso fue el día de ayer. Y ya estamos al cierre de las actividades administrativas en Venezuela y no ha sucedido nada, ¿ok?
entendiéndose claramente que las caras visibles del régimen, quienes ahora son Delcy, Jorge y Diosdado Cabello, pues definitivamente están jugando a ganar tiempo, ¿no? A ganar tiempo bueno, que nosotros sabemos y reconocemos que ellos, la verdad es que son especialistas en ganar el tiempo mientras ellos se vuelven a organizar y vuelven a cometer nuevas arremetidas, ¿no? Y violaciones de derechos humanos. Estamos clarísimos en eso. Y la verdad es que no nos sorprende, ¿no? Esperar algo bueno del régimen sería bastante inocente de nuestra parte, que tenemos ya 26 años luchando contra este monstruo. Es decir, todo aquello que se dijo allí en la asamblea que se ha aprobado, que supuestamente se va a dar amnistía a todos los presos políticos, me parece que son más de 600 que todavía están detenidos, según cifras al menos que se manejan. Pero eso significa realmente, como usted señala, ¿no?, que ha sido un poco dirigida esta ley para casos muy especiales y no hay una total amnistía para quienes realmente han hecho oposición en Venezuela, como el caso de Leopoldo López o la propia María Corina Machado. Es así, realmente todavía existen artículos en la ley en donde tipifican que ser contrario al régimen, que tener una asociación para tener algún tipo de protesta en contra del régimen establecido en Venezuela, pues está tipificado y no va a estar incluido dentro de la ley de amnistía, así que no van a gozar de este privilegio. Y ojo, te puedo decir que no solamente grandes líderes, como me hablas de María Corina Machado, como Leopoldo López, estoy hablando de cualquier persona en este momento que esté en Venezuela y que haya sido incómoda al régimen. Deciré, y en estos momentos ustedes tienen una data, un dato que nos puede decir cuántos realmente presos políticos han salido hasta ahora. ¿Se ha cumplido ese pedido que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de justamente llegar a la liberación de los presos políticos? Bueno, van más de 400 presos políticos escarcelados, eso lo tenemos que decir, y aplaudimos cada una de las escarcelaciones, teniendo en consideración que son personas inocentes que fueron injustamente apresadas o secuestradas en algunos casos, ¿ok? Al igual que te puedo decir que más de las 600 personas que todavía siguen en manos del régimen, son personas inocentes. De verdad, si nos vamos realmente al fondo, no debería existir una ley de amnistía porque realmente una ley de amnistía para perdonar cuál tipo de delitos si ninguno de ellos cometió un delito. Realmente sería simplemente abrir las puertas de los centros de tortura en Venezuela, así como los secuestraron, así como y se inventaron delitos, de esa misma manera pudieran ellos borrar esos delitos y sencillamente dejarlos salir, porque realmente nadie, ninguno de los presos políticos que está ahí ha cometido algún delito. Entonces sería solo una simple apertura de los regímenes, de todo lo que el régimen ha convertido en las ciudades y en las celdas de Venezuela como centros de tortura. Ese requisito que están planteando justamente dentro de esta ley de amnistía tiene que ver un poco a personas que son cercanas al régimen o que fueron en su momento cercanas al régimen y no definitivamente verdadera oposición o personas civiles que justamente lucharon por la libertad de Venezuela. Bueno, esperamos que que sean tomadas en consideración las mayores injusticias que se cometieron, como la población civil, como tú dices, en este caso, población civil que simplemente participó en las elecciones en las elecciones de julio, del 28 de julio. Esperamos que sea también sociedad civil. Tenemos mujeres embarazadas, tenemos, bueno, fíjate que hasta hace, creo que ayer o hace 2 días, fue liberada una chica que fue secuestrada con 4 meses de embarazo y el hijo tenía 6 meses, ¿no? Y todavía seguía presa por ello. Tenemos casos de personas de la tercera edad de más de 70 años que según la legislación venezolana no deberían tener cárcel, ¿no? Pero están ahí. Tenemos casos de personas que tienen enfermedades bien graves y casos críticos de enfermedades que tampoco deberían estar presos y menos por una injusticia, pero siguen estando ahí. Entonces, realmente nuestra esperanza es que los primeros en salir sean los casos más vulnerables que estamos teniendo nosotros como sociedad venezolana. Por supuesto que, a ver, abogamos porque sean todos, abogamos porque la familia militar pueda salir, porque los policías metropolitanos también puedan salir. Estamos abogando por los empleados públicos y por toda la sociedad civil. Pero fíjate, en un caso de extrema urgencia, pues esperaríamos que realmente pudieran salir realmente quienes lo necesitan y en estas próximas horas, porque tampoco de nada vale, como hicieron la vez pasada, prometer escarcelaciones masivas y que no se dieran.
Ahora desde ayer está aprobada la ley de amnistía que era de aplicación inmediata y ya, te repito, ya va, el primer día administrativo se terminó, viene fin de semana y cuando se proceden con las excarcelaciones, ¿no? Y que sean masivas, no nos sirve de nada tampoco que vamos escarcelando una, dos personas cada día, porque estamos hablando de más de 600 venezolanos que están presos. Deciré, y lo que ustedes están viendo, lo que está haciéndose en los cambios en Venezuela después de la detención del dictador Nicolás Maduro y que está recluido allá en Nueva York. ¿Cuánto ha cambiado Venezuela y la información que tienen ustedes de quienes están todavía allá, de sus familiares, de su gente que está luchando por liberar definitivamente a este país? Bueno, fíjate, si seguimos hablando del caso de los presos políticos, pues hasta ahora, como bien quedó el ejemplo de Juan Pablo Guanipa, era una libertad a medias, ¿no? Es una liberación que te están dando, pero te están dando casa por cárcel. Te están prohibiendo las declaraciones o participar activamente en política cuando están liberando líderes políticos, ¿no? Y también tienen muchísimas personas regímenes de presentación cada 15 días, entonces tampoco estamos hablando de una libertad plena. Estamos también con el caso de que en la noche de ayer, pues todavía seguimos con un tema de persecución política. Hay familiares de presos políticos que llevan más de 40 días en una huelga de hambre y los presos políticos en el helicoide también llevan más de un mes en huelga de hambre y todavía la policía todavía se presenta para amedrentarlos, en donde están ellos teniendo estas protestas, ¿no? Entonces, definitivamente, en temas de respeto de derechos humanos no es mucho lo que se ha avanzado. Todavía Venezuela sigue bajo el ojo del huracán en lo que es la violación de los derechos humanos, ¿ok? No se está respetando todavía el derecho a la protesta. Recordamos hace poco, el Día de la Juventud, salió todas las universidades a protestar, pero después de eso se dio una persecución a los presidentes de la Federación de Centros de Estudiantes de Venezuela y esas persecuciones sabemos casi siempre en qué terminan. Terminan en secuestro, terminan en desapariciones forzadas y luego terminan en cárcel, ¿no? Entonces, todavía hay muchas cosas, hay bastantes cosas que se le pueden seguir reclamando al régimen, que se le deben seguir reclamando al régimen, como es la libertad de la protesta, la libertad de nosotros poder hacer política en Venezuela, de organizarnos cívicamente y que de la sociedad civil puedan salir, pues, definitivamente a solicitar la libertad plena de Venezuela. Deciré, el deseo del presidente Donald Trump de liberar a su país justamente empezó con la detención de Nicolás Maduro, pero hay mucho por hacer. Originalmente pues ha empezado con el tema petrolero, eso es un interés muy grande que tenía Estados Unidos. ¿Ustedes ven un camino de que haya unas elecciones próximas? Se había planteado en 3 meses el interinazgo y prorrogable, me parece que a 3 meses más del caso de la presidenta interina Delcy Rodríguez. ¿Ustedes creen que habrá posibilidades de realmente elecciones libres y democráticas en un momento determinado en Venezuela? Fíjate, para nosotros nuestra bandera es el reconocimiento de lo que fueron las elecciones y los resultados del 28 de julio, ¿ok? Nosotros tenemos un presidente electo, que es Edmundo González, y en este caso tenemos una vicepresidenta, que es María Corina Machado, ¿ok? Basándonos en eso, pues la Constitución venezolana refiere que en una ausencia del presidente de la República, ellos tienen hasta 180 días para resolver lo que es el vacío de poder, ¿ok? Entonces, en esos 180 días se reconocen, se deben reconocer los resultados del 28 de julio o llamar a elecciones. Entonces, ese es el máximo que la ley les otorga si estamos hablando de la Constitución venezolana, si la vamos a respetar, si estamos hablando que realmente Venezuela va a pasar por una transición hacia la democracia, ¿ok? Entendiéndose también que existe la posibilidad de que el régimen, como te digo, es campeón en ganar tiempo y definitivamente pues ellos quieran ignorar nuevamente lo que dice la Constitución, como siempre lo han hecho, ¿no? Pero para eso la sociedad venezolana estará vigilante del proceso y que se cumpla realmente, que se cumpla esta transición que tanto nos ha costado, pero que la tenemos tan cerca y que realmente la estamos transitando. Desiree, ¿cuál es el papel que va a jugar María Corina Machado en esta nueva etapa? El presidente Trump había dicho que al final de cumplir varios procesos, varias etapas, podría pensar en que María Corina Machado pueda liderar completamente la oposición del país y un poco entrar en escena. Pero hasta tanto, ¿qué va a pasar? ¿Quién hace frente a lo que realmente significa un cambio de que consiga una democracia verdadera
allá en Venezuela y no más de lo mismo que han vivido ustedes por 26 años? Bueno, fíjate, María Corina Machado es la líder democrática de Venezuela por consenso de los partidos políticos opositores, ¿ok? Entonces, teniendo eso en consideración, pues María Corina Machado es la que lleva todo este proceso de transición, como tú dices muy bien, de lo que es la dictadura, de lo que fue el narcorrégimen, hacia una Venezuela libre y democrática, ¿no? Entendiéndose que para que eso suceda, pues primero tenemos que pacificar Venezuela. Primero está el proceso de que podamos nosotros terminar de desenmarcar al régimen de los poderes públicos y ese es el proceso que estamos ahora mismo, ¿no? El que estamos transitando ahora mismo. Terminar nosotros de sacar al régimen y a sus caras visibles y que el tutelaje de la administración de Donald Trump pues, nos lleve a un puerto seguro en donde definitivamente los líderes políticos opositores de Venezuela puedan hacer vía política y puedan terminar de trazar la ruta que nos va a llevar hacia la democracia. Y deciré, y el trabajo que tienen que hacer de momento también dentro de Venezuela. Es muy difícil cuando vemos que el régimen sigue sometiendo, es decir, el régimen sigue golpeando a la población civil y cómo encontrar realmente la posibilidad de hacer oposición en Venezuela si las cosas no han cambiado mucho. Bueno, fíjate, Venezuela está perdiendo el miedo. Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro, se nos abrió una ventana de libertad, ¿ok? Y la entendimos muy bien. Realmente la entendimos y la maduramos muy bien y por eso ya estamos viendo protestas en Venezuela, por eso estamos viendo a los estudiantes tomar las calles, por eso estamos viendo a nuestros líderes que han sido excarcelados, tomando a los estados, organizando a las personas en Venezuela para que entendamos muy bien que este cambio, esta transición también pasa por los venezolanos, ¿ok? Esta transición, cada uno de los venezolanos es protagonista de llevar, como te dije hace un rato, a buen término y en democracia a Venezuela. No podemos pretender que la ayuda de la administración de Donald Trump nos resuelva todo el panorama a nosotros, ¿no? Somos parte y somos protagonistas de nuestra libertad, como lo hemos venido luchando todo este tiempo, sin violaciones de derechos humanos, con las reglas claras y realmente con permitirnos organizar, te aseguro que los venezolanos tomaremos la batuta de este procedimiento y lo vamos a llevar hasta el final, que, te repito, es la libertad de Venezuela. Eso es un buen término de todo este proceso. La libertad de Venezuela debe también tener el apoyo internacional. Han hecho movimientos, contactos, nexos en América Latina, aprovechando que el presidente Trump va en los próximos días, por ejemplo, a reunir, dice él, a líderes muy cercanos a su gobierno. Ustedes como venezolanos también buscarían un poco acercamiento en la región para tener ese apoyo de que realmente hay una transición efectiva y real dentro del territorio venezolano en los próximos meses. Bueno, el apoyo de todas las democracias occidentales están con el proceso de transición hacia la libertad de Venezuela, ¿ok? En eso tenemos que estar claros. Sucede con Ecuador, sucede con Argentina, sucede con Panamá, con Costa Rica. Hay muchísimos países que están solamente expectantes de que Venezuela recupere la libertad por muchas cosas, ¿no? Porque podemos ser socios internacionales, podemos compartir. Es más, mira, nos vamos hasta los puntos más mínimos podemos nuevamente tener relaciones comerciales y relaciones consulares con muchísimos países que dejaron de tener una amistad por años, como lo fue con Ecuador. O sea, definitivamente romper nexos con los ecuatorianos para nosotros es un tema de un régimen que decidió desconocer a nuestros hermanos de siempre, ¿no? Entonces, definitivamente, te digo, por hablar entre lo más mínimo, sencillamente poder nosotros avanzar internacionalmente y recobrar nuevamente nuestras amistades y nuestros nexos con los países más cercanos, pues ya es un reconocimiento, ¿no? Entendiéndose que María Corina, como la representante de la Fuerza Democrática en Venezuela, pues está teniendo todo ese tipo de reuniones que tú dices y sumando afectos y sumando, por supuesto, posiciones internacionales que nos puedan apoyar en su momento. Por el momento no hay una fecha del retorno de María Corina Machado a Venezuela, no hay esas garantías, aun cuando el gobierno de Estados Unidos derrocó a Nicolás Maduro. Fíjate, todavía María Corina Machado no tiene una fecha. Ella muy bien lo ha dicho. Ella está donde mejor le haga en este momento el proceso de liberación de Venezuela. Si ella se encuentra todavía en Estados Unidos, entendemos muy bien que la estrategia está en Estados Unidos, ¿ok? Cuando ella retorne a Venezuela, no tenemos ninguna duda
primero del recibimiento que va a tener de toda la sociedad venezolana y el gran golpe al régimen que le daría, ¿no? Porque fíjate, Juan Pablo Guanipa, tengo que decírtelo, cuando la semana pasada salió por horas, porque definitivamente salió solo por horas, fue libre en algunas horas, logró organizar a Caracas en una gran caravana que fue sencillamente a visitar a los familiares de los presos políticos que seguían aún en huelga. Y mira, Venezuela se desborda en las calles entendiéndose que para nosotros esos líderes políticos que estaban encarcelados y que ahora están en libertad son nuestros héroes, ¿ok? Pero también son las personas que nos representan, también son las personas que nos organizan y definitivamente quienes nos van a llevar al buen término, como te he dicho varias veces en esta entrevista, de lo que es para nosotros la liberación de Venezuela. Entonces, a ver, yo siempre digo, imagínense realmente cuando todos nuestros líderes políticos puedan realmente regresar a Venezuela. Estamos hablando de X cantidad de líderes políticos que estamos afuera, estamos hablando de que las mayores caras visibles de lo que es 20 Venezuela también está afuera. Casi todo el capital humano organizativo de 20 Venezuela está en la clandestinidad porque estamos afuera de nuestro país. Cuando podamos retornar, realmente yo creo que el régimen todavía no ha entendido que el venezolano ya cambió. Y cuando eso suceda, pues ya nosotros no tenemos vuelta atrás y ya cuando el miedo desaparece, pues definitivamente vamos a abrir la puerta de la libertad y ya el miedo comenzó a desaparecer. Desiree, y yo quiero agradecerle pues y realmente ese esfuerzo y esa lucha que llevan ustedes adelante desde fuera de su país es realmente loable, ¿no? Y luchar por la liberación de un país no tiene precio y destacamos aquello que hacen ustedes con el movimiento 20 Venezuela aquí en Ecuador. Desiree, agradecerle y por supuesto esperando que vengan días mejores para todos ustedes los venezolanos. Claro, muchísimas gracias y bueno, por supuesto que sí. Créeme que nosotros estamos dando el día a día a esta lucha y no tenemos ninguna duda que vamos a llegar a la libertad. Muy bien, muchísimas gracias a Desiree Olaves, ella es coordinadora Gracias. del Movimiento 20 Venezuela aquí en Ecuador, aquí ha estado con nosotros en Diálogo Nocturno. Que tengan ustedes una muy buena noche. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.